Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amados hermanos en Cristo y público en general, hasta ahora hemos visto la palabra que el Señor le envió a la iglesia en Éfeso. El hecho es que en la actualidad hay muchas iglesias que son como la iglesia en Éfeso. Les digo cómo. La iglesia se inaugura y al principio todos se esfuerzan trabajando duro con perseverancia para llevar a cabo la voluntad de Dios hasta que se sienten cómodos y satisfechos con sus logros. No han tolerado a los malos y han rechazado la falsa doctrina de los nicolaitas que engañan a los hermanos. Hay iglesias, incluso hoy en día, que enseñan que la salvación se puede obtener tan solo confesando que creen en el Señor, aun si viven en el pecado. A pesar que acabo de mencionar solo a los nicolaitas, no debe pensar que solo eran los nicolaitas los que impartían enseñanzas no ortodoxas o incorrectas en los días de la iglesia primitiva. Todo lo que veladamente tiende a engañar a los cristianos, distorsionando la voluntad de Dios y la verdad, y los lleva a pecar, son las obras de los nicolaitas. En sus inicios, toda iglesia tendrá algo por lo que el Señor la pueda elogiar, al igual que hizo con la iglesia en Éfeso. Sin embargo, una vez que llegue a una situación estable y sea reconocida por otras, lo más probable es que dejen de hacer sus primeras obras. A veces se volverán arrogantes y empezarán a juzgar y condenar a otras iglesias que no son como ellos. Es porque se han vuelto altivas en la misma medida en que han sido aceptadas y reconocidas por otras iglesias. Y mientras más crecen, juzgarán y condenarán a otras iglesias o siervos de Dios. Pecarán gravemente afirmando que los demás están equivocados y que son sectas heréticas. Hermanos, incluso cuando pastores de esta iglesia han realizado campañas de sanidad orando con el pañuelo ungido en la India y Nepal, miles de personas han asistido y otras miles no pudieron ingresar porque el lugar donde se realizaba la cruzada estaba literalmente abarrotado de gente. La mayoría eran hindúes, pero cuando se les preguntó quién los había sanado, todos ellos respondieron que había sido Jesucristo. Hermanos, estamos proclamando que Dios es el Creador, que Jesucristo es el único Salvador, que el cielo y el infierno existen, que hay un juicio final y una vida eterna, y que la Biblia es la verdad. No obstante, algunos juzgan y condenan a esta iglesia como si estuviéramos equivocados. Me gustaría preguntarles a esas personas si ellos manifiestan también el poder de Dios, tal como está escrito en la Biblia.
¿Acaso no debemos convertir a los no creyentes en cristianos que en verdad crean en Jesucristo como su único Salvador? ¿Acaso no debemos guiarlos al reino de los cielos? Dios nos dice numerosas veces que no debemos juzgar, condenar ni murmurar de los demás. Me pregunto, ¿acaso por el hecho que la forma de alabar o ministrar de una iglesia no sea igual a las demás, eso los hace heréticos? La norma de medida debe ser solo la Biblia, la palabra de Dios. La razón por la que el Señor alabó a la iglesia en Éfeso por aborrecer las obras de los nicolaítas fue porque esa doctrina estaba claramente en oposición a la palabra de Dios. Los nicolaítas afirmaban que como el espíritu está limpio, sin pecado y santificado, la razón por la que el ser humano peca es porque el pecado está en la carne. Por tanto, el espíritu que se encuentra en el cuerpo no está corrompido por el pecado. Por ende, cuando Dios llama a su espíritu, la carne impregnada de pecado vuelve a la tierra. Por eso, no importa lo mucho que se peque con la carne o con el cuerpo, ello es irrelevante para la salvación. Una vez que crea en el Señor, su espíritu se limpiará de tal manera que no importará el pecado que pueda cometer con su cuerpo. La pregunta ¿es esto cierto según la palabra de Dios? Hoy en día hay bastantes iglesias que creen eso. Dios nos manda a no pecar. Nos dice que el Espíritu Santo se puede apagar si vive en el pecado, aun cuando haya aceptado al Señor como su Salvador. Nos dice que si continúa pecando, crucificando de nuevo al Señor, llegará un momento en el que no podrá arrepentirse. Por eso, es evidente que la doctrina y los hechos de los nicolaítas eran y son heréticos y se oponen totalmente a la palabra de Dios. Ahora bien, somos una iglesia que enseña solo a vivir por la palabra de Dios, que instruye a sus miembros a vivir con una mayor bondad y a alcanzar la santidad, que además proclama con pruebas que solo la Biblia es la verdad, que Jesucristo es el único Salvador y que Dios, el Creador, está vivo. Pero me pregunto, ¿en qué se basan aquellos que dicen que esta iglesia está equivocada? El obrar de Dios que trasciende el tiempo y el espacio, los milagros que se hacían por medio de los paños y pañuelos del apóstol Pablo, que contenían el poder de Dios, y otros prodigios y maravillas, todo eso está escrito en la Biblia, y hemos podido probar que tales obras se realizan aún hoy en día. En la Biblia se menciona que algunos vieron con sus ojos espirituales el reino espiritual y que otros llegaron a hablar con Dios. Pero, ¿por qué nos critican cuando decimos que esas mismas experiencias que señala la Biblia se están llevando a cabo en esta iglesia? Nos critican cuando decimos que vemos ángeles. Cuando el apóstol Pedro estaba en prisión, no fue un ángel quien le abrió la celda para que saliera de la cárcel. Un mensajero de Dios le dijo al apóstol Pablo lo que iba a ocurrir el día siguiente. Cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, el diácono Esteban vio al Señor que estaba a la derecha de Dios. Estos hechos se registran en muchas partes de la Biblia. Los que critican y juzgan deben estar seguros del fundamento en que basan sus críticas. Usted debe discernir todo de acuerdo a la verdad. Si hay algo que Dios aborrece, usted también deberá repudiarlo y alejarse de ello. Pero no deberá dejarse cegar por la arrogancia. Igualmente, no deberá juzgar ni condenar a una iglesia o a un siervo del Señor en base a conclusiones producto de argumentos falsos y erróneos. No deberá igualmente impedir que se lleve a cabo la obra de Dios.
Además, no deberá pecar haciendo que su congregación juzgue o condene a otros basados en doctrinas engañosas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, así como el Señor dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, usted igualmente escuche lo que el Espíritu Santo le dice y se dé cuenta de la verdad. Estimado público, hay que tener en cuenta la razón por la que la iglesia en Éfeso tuvo que escuchar un reproche tan fuerte de parte del Señor al decirle que le iba a quitar su candelero. Es porque había perdido el primer amor por el Señor y dejó de hacer sus primeras obras, es decir, todo lo que hacía al principio. Hermano, ¿recuerda cuando aceptó al Señor y recibió el Espíritu Santo? Cuando fue sanado de su enfermedad y sus problemas se resolvieron, cuando fue lleno del Espíritu Santo y llegó a creer sin la menor duda en el Dios invisible, estaba lleno de amor y esperanza por el reino de los cielos. Tenía deseos de orar, estaba ansioso por escuchar la palabra de Dios y tenía pasión por adorar y alabar a Dios. Derramaba lágrimas cada vez que escuchaba testimonios. Hermano, no debe perder ese primer amor. La pregunta es, ¿por qué lo pierde? Es porque ha pecado. Es por eso. Cuando estaba lleno de la gracia de Dios, vivía de acuerdo a su palabra. Sin embargo, cuando pecó y volvió al mundo, cuando cometió las obras de la carne, su corazón se angustió, perdió la fuerza para orar, cayó de la gracia de Dios y perdió el primer amor por el Señor. En el pasaje de hoy, la razón por la que el Señor reprochó a la iglesia en Éfeso no era porque quería asustarlos, era porque deseaba que se arrepintieran y dejaran el pecado. Anhelaba que estuvieran junto a Él en el reino de los cielos. Asimismo, si aún hay iglesias como la de Éfeso, el Señor desea que se arrepientan y se corrijan rápidamente para que prosigan su carrera de la fe con nuevas fuerzas y esperanza. Si luego de estar años en el camino de la fe, su pasión y la plenitud del primer amor se ha enfriado sin darse cuenta, por favor, aproveche esta oportunidad al escuchar la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Éfeso para examinar su pasado y determinarse a proseguir su carrera de fe. Ya no queda mucho tiempo para hacerlo. Ahora bien, si ha vivido su vida cristiana en la plenitud del primer amor sin cambiar, por favor, al oír la palabra, aproveche también esta ocasión para, una vez más, determinarse a mantener su primer amor y sus primeras obras y amar aún más al Señor. Queridos hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, quien es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, ama a los hijos de Dios con un amor inalterable. Son los seres humanos que se alejan del amor del Señor por sus deseos egoístas, por buscar su propio beneficio, por tener un corazón carnal cambiante y por codiciar las cosas de este mundo. Y así, con el tiempo, su primer amor cambia. Sin embargo, aun cuando su corazón haya cambiado, si se arrepiente y corrige su camino y recupera su primer amor y sus primeras obras, el Dios de amor nunca lo desechará ni retendrá los pecados del pasado en su contra. Dios lo esperará con un amor inalterable y le abrazará cuando vuelva a Él. Su corazón es semejante a aquel padre quien recibió al hijo pródigo, a quien le dio el mejor vestido y le puso el anillo y celebró una fiesta matando al mejor cabrito cebado. Este
es el amor espiritual que nunca cambia. Si ha perdido el primer amor, espero que pueda sentir este amor del Señor y así sea bendecido al recuperarlo. Hermano, ¿recuerda cuando al principio de su vida cristiana estaba tan agradecido por la gracia y el amor del Señor, quien lo había salvado del infierno, y tomó la firme determinación de serle fiel al punto de sacrificar su vida? Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, a partir de ahora y hasta que nos reunamos con el Señor de nuevo, esa determinación nunca cambie. Ahora veamos la palabra que el Señor envió a la iglesia en Esmirna, la segunda de estas 7 iglesias. Hermanos y hermanas en Cristo, la iglesia de Esmirna es la única iglesia que no oyó elogios ni reproches, sino solo recibió una palabra de consejo. No obstante, la palabra dada a la iglesia en Esmirna contiene un significado muy importante. Proporciona respuestas a preguntas como: ¿por qué vienen las pruebas y dificultades en nuestra vida? ¿Qué cosa es una sinagoga de Satanás? ¿Y a quién se le otorga la corona de la vida? Esto es algo imprescindible que necesita conocer para vivir su vida cristiana. Esta palabra está directamente relacionada con la gran misión que se le ha asignado a esta iglesia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, señala: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: ya les he explicado lo que significa que el Señor es el primero, esto es, que es el primer fruto de la resurrección. Romanos capítulo 5, versículo 12 señala: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, todos ustedes, hermanos, ya saben que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si pecan, irán camino de la muerte eterna. Finaliza el pasaje: así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los que han nacido después del pecado de Adán han estado condenados a la muerte de acuerdo a esta ley espiritual que establece que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Jesús murió por nosotros en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados y así abrió el camino para la salvación del ser humano. Por ello, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 cita: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así, el Señor, quien abrió el camino para la salvación, resucitó 3 días después de morir y se convirtió en el primer fruto de la resurrección. Por eso decimos que el Señor es el primero. Ahora bien, la razón por la que llamamos al Señor el postrero es porque cuando el Señor regrese por segunda vez en el aire, el cultivo del ser humano habrá llegado a su fin. Todos los muertos que han creído en el Señor y todos los que estén vivos y crean en Jesucristo serán, cuando el Señor regrese en el aire, los frutos de la resurrección. Esto marcará el fin de la era del Espíritu Santo. Cierto es que habrá lo que denominamos una última salvación, que no estará dentro de la providencia de la salvación misma a través del cultivo humano. Por eso, el tiempo
para ser verdaderamente salvo llegará a su fin con la segunda venida del Señor en el aire. El día del segundo advenimiento del Señor será el postrero y marcará el fin de la cosecha para obtener el último fruto de la resurrección. De esta manera, el Señor, quien es el postrero, resucitará. El hecho que el Señor haya muerto y haya vuelto a la vida es muy importante en nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 10, versículo 9 menciona que si confesares con tu boca, es decir, cada uno debe decirlo con su propia boca. Continúa la Escritura, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es, serás salvo si cree con el corazón que el Señor resucitó. Debe creer en su corazón. No podrá ser salvo si lo acepta con su mente o solo como conocimiento. Una pregunta. ¿Usted cree que un monje budista podría ser salvo si sabe de memoria toda la Biblia? Claro que no. Dios resucitó al Señor de entre los muertos. Cuando cree en su corazón que Dios resucitó al Señor de los muertos, es decir, cuando cree en la resurrección, y si lo confiesa con su boca, entonces podrá ser salvo. Cuando cree en su corazón, accionará en consecuencia, vivirá en la luz por la palabra de Dios, demostrará con hechos que vive por la palabra, llegará a amar incluso a su enemigo y podrá despojarse de toda maldad. No envidiará, no tendrá celos, no juzgará ni condenará, no hará lo que Dios le dice que no debe hacer. Orará sin cesar, evangelizará, guardará los mandamientos y hará lo que Dios le dice debe hacer. Del mismo modo, si cree en su corazón, sin duda alguna, sus hechos lo demostrarán y entonces lo podrá confesar con su boca. Así será salvo. No obstante, hoy en día podemos ver a muchos que van y vienen de la iglesia sin creer de verdad en la resurrección del Señor. Como no tienen una firme convicción de ello, no tienen la esperanza por la resurrección y por ende no tienen la fe necesaria para vivir por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo se llega a creer que el Señor murió y resucitó? Por ejemplo, podemos ver el cambio radical que experimentaron los discípulos justo antes y después de la resurrección del Señor. Mientras Jesús estuvo por 3 años con sus discípulos, hizo numerosos milagros y señales para que pudieran creer que Él vino de Dios y que es el Hijo de Dios. También les dijo que iba a morir en la cruz y que al tercer día, después de su muerte, destruiría la autoridad de la muerte y resucitaría. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado y luego crucificado en la cruz, sus discípulos tuvieron miedo y huyeron. Pedro, el primero de los discípulos del Señor, negó a Jesús 3 veces, a pesar que le había dicho que nunca lo haría, aun cuando tuviera que morir con él. Por cierto, los demás discípulos dijeron lo mismo y también abandonaron al Señor y huyeron. Tal vez usted se pregunte, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Les digo algo, a menos que lleguen al nivel del Espíritu, podrán hacer lo mismo. Hermano, usted no tiene la mínima idea de lo rápido que puede cambiar su corazón cuando es tentado. Como los discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo, no podían creer en las palabras de Jesús cuando les dijo que iba a morir y luego resucitar. Por eso reaccionaron de esa manera. Pero luego hubo un extraordinario acontecimiento que cambió totalmente a los discípulos. Antes habían huido, corriendo de miedo, pero ahora algunos, por predicar al Señor, fueron condenados a morir
devorados por los leones y otros fueron decapitados o degollados. El apóstol Pedro murió crucificado de cabeza en la cruz. El apóstol Tomás murió en la India. Les cuento algo. Dios me dijo que realizara una cruzada en el lugar donde el apóstol Tomás murió. Millones de personas asistieron a esa cruzada. Recuerdo que el presidente de la comisión organizadora me pidió que no diera testimonio de los milagros de Dios. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de la India había prohibido por ley toda actividad o reunión cristiana. Me dijo, además, que cualquiera que predicara a Jesucristo sería arrestado. Dijeron que iban a arrestarme a mí y a todos los miembros del comité organizador. Todos tenían miedo. Cuando llegué al aeropuerto, alguien se me acercó y me pidió que en la conferencia de prensa dijera que había venido para hablar de paz y no a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero no lo hice. Proclamé aún con mayor coraje que Dios es el Creador, que Jesucristo es nuestro único Salvador y que su religión estaba equivocada y que era idolatría. Después de la cruzada, el presidente de la comisión organizadora fue elegido líder de la Asamblea Cristiana en el segundo estado de mayor importancia en la India. Retomando el mensaje, a pesar de lo que sufrieron como mártires, los discípulos dieron testimonio del Señor hasta la muerte. Pudieron hacer todo eso porque ellos mismos habían visto cara a cara al Señor resucitado. Al ver con sus propios ojos que el Señor había muerto y luego había vuelto a la vida, llegaron a tener esa firme fe en la resurrección y se llenaron de esperanza por el reino de los cielos. Entonces fueron liberados del temor a la muerte y pudieron entregar sus vidas por el Señor. Esto no solo se produjo en los discípulos de Jesús, sino también en muchos cristianos de la iglesia primitiva que fueron testigos de la resurrección y ascensión del Señor al cielo. Debido a que los primeros cristianos sacrificaron sus vidas con una firme fe en la resurrección y con la esperanza de la misma, a pesar de la severa persecución, el cristianismo llegó a ser amplia y rápidamente difundido en todo el mundo. Si no hubieran visto ascender al Señor al cielo, ni hubieran creído en la resurrección, me pregunto, ¿cómo podrían haber mantenido su fe y soportado tanto dolor y persecución hasta el final? Hermanos, los discípulos que fueron testigos de la resurrección del Señor proclamaron con valentía el Evangelio, pero no lo hicieron solo de labios para afuera. Marcos capítulo 16, versículo 20 señala sobre el particular. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Predicaban la palabra de Dios. Continúa el pasaje. Ayudándoles el Señor. Jesucristo ayudaba a sus discípulos. Finaliza la escritura. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Repito el pasaje. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor ministraba a través de sus discípulos y confirmaba la palabra predicada por ellos por medio de las señales que le seguían. Esto es lo que necesitamos hacer hoy en día. No debe limitarse solo a predicar el Evangelio y obligar a los demás a creer en sus palabras. Debe mostrarles las señales del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El ciego recupera la vista, los sordos vuelven a oír, los mudos recobran el habla y los cojos y tullidos se ponen de pie y saltan.
Estas son las evidencias y señales que debe mostrar. Debe poder demostrar que Dios es todopoderoso y es el creador de todo, y que Jesucristo es el único Salvador. Ahora bien, la Biblia dice que cuando el Señor está con usted, las señales le seguirán. Los que obedecen esta palabra nunca juzgarán ni condenarán a otros. La Biblia manda que ame incluso a sus enemigos. Me pregunto, ¿cómo podría entonces juzgar y condenar a otros solo por rumores que ha oído de terceras personas? ¿Quién podría atreverse a juzgar a su prójimo de esa manera? Nadie puede hacerlo. Como les decía, el pueblo podía creer lo que los discípulos del Señor y los apóstoles predicaban debido a las señales que les seguían. Lo mismo se aplica aún hoy en día, cuando damos testimonio de la resurrección del Señor con una firme convicción y de todo corazón. El Señor confirmará la palabra con señales, tal como expresa Juan capítulo 4, versículo 48, que dice: entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En la mayoría de los casos se llega a tener fe únicamente luego que ha visto señales y milagros. Nuestro Señor dijo que la gente simplemente no creería a menos que viera señales y prodigios. Y eso es cierto. Usted mismo ha visto que algunas personas no creen, sino dudan, aun cuando ven con sus propios ojos milagros y señales del poder de Dios. Una pregunta: ¿cuántas señales, milagros y evidencias del poder de Dios han visto en esta iglesia hasta ahora? Les pido, en el nombre del Señor Jesucristo, que continúen avanzando en su vida cristiana con la plena seguridad y esperanza en la resurrección. Volviendo al tema, el Señor, quien es el primero y el postrero, quien ha muerto y ha vuelto a la vida, dice en la primera parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora bien, ¿por qué la iglesia en Esmirna pasaba por tribulación y pobreza? Estimado público y hermanos en general, a pesar que hayan pasado por dificultades y pobreza antes de creer en el Señor, si lo acepta como su Salvador y vive una vida fiel de creyente, en la medida en que Dios lo proteja y lo guíe, dejará de pasar aflicciones y necesidades. Sin embargo, hoy en día muchos creyentes atraviesan duras pruebas y dificultades financieras en sus vidas. La pregunta es: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasan por dificultades y pobreza? Hay dos razones principales para ello. En primer lugar, uno puede pasar dificultades por causa del nombre del Señor. En segundo lugar, uno, a pesar que dice tener fe, puede sufrir tribulación porque Satanás lo acusa por no vivir según la verdad, que es la palabra de Dios. No obstante, incluso entre los cristianos, algunos confunden estas dos razones. Hay quienes dicen que pasan dificultades por ser cristianos, pero la verdad es que lo hacen porque en realidad no viven por la palabra de Dios. A veces, como no son lo suficientemente inteligentes ni prudentes, o porque no tienen un mayor nivel de bondad, atraviesan por pruebas que muy bien hubieran podido evitar. Y como creen que esas dificultades han venido debido a que son cristianos, no pueden examinarse y reflexionar sobre la verdadera causa de esa aflicción. Además, dan por sentado que deben atravesar por esa clase de problemas por ser creyentes. Sin embargo, esto solo se aplica a las pruebas que se padecen por el reino de Dios. Hermanos, la tribulación personal o individual por amor al Señor desaparecerá
tan pronto como usted llegue al nivel del Espíritu. Las dificultades que pueda tener por ser cristiano en su familia, con su cónyuge, todas esas desaparecerán. Espero que pueda comprender con claridad y discernir estos casos. En primer lugar, las pruebas que puedan pasar por creer en el Señor son para justicia. Debido a que cree en el Señor, usted atravesará por dificultades que no tenía cuando no creía en el Señor. Digamos, solo como ejemplo, que su esposo o hijos lo critican y molestan por el simple hecho de venir a la iglesia. A veces, su suegra, sus padres, hermanos y hermanas, amigos o incluso sus propios hijos le pueden hacer la vida imposible. No obstante, todas esas dificultades desaparecerán cuando llegue al nivel del Espíritu. Así como la oscuridad se desvanece ante la luz, cuando entra al nivel del Espíritu y vive en la luz, tendrá autoridad espiritual y, naturalmente, las dificultades que tenía antes desaparecerán. Si su comportamiento y sus palabras son los correctos, si camina en bondad y gentileza y anda en la luz, me pregunto, ¿quién podrá incomodarlo o causarle dificultades? Por ello, una vez que llegue a este nivel del Espíritu, nadie le podrá causar problemas. Su palabra tendrá autoridad y si alguien se atreve a causarle algún inconveniente, entonces Dios intervendrá. Hermano, aunque haya sido cristiano por 5, 10 o 20 años, si aún está pasando por esta clase de pruebas, será mejor que examine su vida. Les comento algo. Muchos vienen para que ore por sus hijos. Sus hijos no quieren que vengan a la iglesia, les causan problemas, discuten con ellos, etc. Muchos padres tienen esta dificultad. No obstante, aunque pasen por esta situación, una vez que lleguen al nivel del Espíritu, todo problema desaparecerá. Sus hijos, su cónyuge y sus padres cambiarán. Luego habrá paz en su familia y se servirán unos a otros. No buscarán su propio beneficio y serán verdaderamente felices. Si usted emana la fragancia de Cristo, si da gloria a Dios por medio de buenas obras, si en verdad vive por la palabra de Dios y camina en la luz, verá que todo problema se resolverá. Ahora bien, incluso después de llegar al nivel del Espíritu, podrá pasar por alguna prueba. Esto será por cumplir el reino de Dios y salvar más almas. Muchos profetas en el Antiguo Testamento, como Moisés, Elías, Jeremías e Isaías, y los apóstoles en el Nuevo Testamento, como Pablo, Pedro y Juan, entre otros, atravesaron por aflicciones, pruebas y persecuciones. A pesar que amaban a Dios y que eran muy amados por Él, soportaron de buen grado todas las tribulaciones y persecuciones por amor a Dios, al Señor y por el reino de Dios y las almas. Por eso, Jesús nos dice lo siguiente en Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Escuchen bien, solo por causa del Señor. Continúa el pasaje, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por ello, si realmente tenemos la esperanza por el cielo, debemos dar gracias y alegrarnos, ya que el Señor nos dice que seremos bendecidos si somos insultados por su nombre. Finaliza la cita. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si en verdad tiene la esperanza de ir al cielo y es insultado por creer en el Señor, entonces debería más bien dar gracias y alegrarse. Si realmente cree esta palabra con todo su corazón, aunque tenga que soportar problemas o dificultades, podrá gozarse y alegrarse, ya que su galardón o recompensa será grande
en el reino de los cielos. Ahora bien, hermano, pregúntese, ¿cómo reacciona cuando enfrenta problemas por creer en el Señor? Si se goza y se alegra, entonces estará agradecido. Si no lo hace y más bien se queja y tiene resentimiento, deberá arrepentirse y, de ahora en adelante, cambiar, alegrarse y ser agradecido de corazón por toda circunstancia que Dios permita en su vida. Solo entonces Dios le recompensará grandemente en el cielo, así como lo bendecirá en esta tierra por todo lo que ha padecido. En la próxima prédica continuaremos hablando de las pruebas que uno pasa por creer en el Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si en verdad pasa dificultades por creer en el Señor, eso quiere decir que tiene verdadera fe espiritual y esperanza por el reino de los cielos y no por este mundo. Significa que no pone su mirada en las cosas del mundo que se desvanecen como la niebla, sino en la vida eterna en el cielo. Ahora bien, para alcanzar una meta en este mundo, uno tiene que esforzarse y perseverar. Por ejemplo, para entrar a la universidad o para conseguir un trabajo, deberá poner todo su empeño. Se esforzará porque mirará solo el premio que obtendrá. Repito, con el fin de conseguir algo en este mundo, deberá esforzarse y perseverar. Del mismo modo, si mira la recompensa eterna en el reino de los cielos, que no puede compararse con nada en este mundo, le pregunto, ¿no cree que hay razones de más para gozarse y alegrarse en cualquier situación? Si tiene verdadera fe, si realmente cree, podrá gozarse en toda circunstancia. ¿Acaso no debería sentirse más feliz al enfrentar alguna dificultad o problema? Al igual que los padres de la fe, que tuvieron esa convicción y esperanza y que pudieron ir por el camino angosto con alegría y acción de gracias, así, repito, usted nunca deberá retroceder, jamás deberá sentirse descorazonado y nunca deberá estar decepcionado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11 al 13, declaró lo siguiente: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Acaso alguien ha pasado o está pasando por este tipo de persecución como el apóstol Pablo? ¿Ha tenido usted hambre, sed, no ha tenido ropa, lo han golpeado y no ha tenido un techo donde dormir por predicar el evangelio del Señor? Continúa el pasaje. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo tenía que trabajar duro para su manutención. No tenía nadie quien le supliera sus necesidades. Prosigue la Escritura. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Cuando el apóstol Pablo pasó por todas esas dificultades, parecía que era la escoria del mundo, pero aún así se alegró y dio gracias. Pablo sufrió esa clase de persecución y tribulación por el Señor. Por eso, tal como señala Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, que cita: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermano, sin paciencia ni perseverancia
no podrá superar las pruebas en su vida. Le pregunto, ¿le sirve de algo quejarse en las dificultades? A través de las pruebas se refinará como el oro puro, alcanzará el nivel del Espíritu y se adornará como la novia perfecta del Señor para entrar en la nueva Jerusalén. Sí, hermano, podrá llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. Usted y yo debemos ser ese pueblo bendecido de Dios que en cualquier situación podrá alcanzar lo que anhela por amor a su Señor. Oro en el nombre de Jesucristo para que todos lleguen a ser, al igual que el Señor, quien es el primer fruto de la resurrección, hermosos frutos de la resurrección el día en que nuestro Señor regrese por nosotros, y de esa manera todos puedan disfrutar para siempre y por siempre de verdadera felicidad, gozo y paz en el eterno reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos
y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.